cómo emprender en tiempos difíciles, cómo poner en órbita, en movimiento esas ideas, esos sueños que había en nuestro corazón, que no se quede simplemente en buenas intenciones. Y Dios nos ha inspirado a través de su palabra en el libro de Génesis capítulo 26, la vida de Isaac. Bien, vamos allí al libro de Génesis 26, capítulo 13. Génesis 26, 13 dice así: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Aleluya. Digan conmigo, muy poderoso. Oremos. Señor, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, sea como martillo que rompe la roca, que rompa la incredulidad, que rompa la dureza de corazón, que rompa la pereza, que rompa la apatía, en el nombre de Jesucristo. Y yo te pido que en esta mañana se abran los aires de cada casa, se sigan abriendo de una manera poderosa para que la palabra llegue contundente a cada vida y reciban la revelación que viene de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, dice la palabra que Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Bien, pero al inicio nos dice lo que hizo Isaac para volverse muy poderoso. Dice la palabra que Isaac escuchó la voz de Dios, que Isaac obedeció, se quedó en la tierra que Dios le dijo que se quedara. No buscó atajos, no descendió a Egipto, sino que se quedó donde Dios le dijo que se quedara. Fue libre del temor que tenía, pero también confesó su pecado. Y luego ahí sí sembró en aquel año y cosechó grandemente, como dice la palabra, al 100%. Y luego dice aquí la palabra que el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy, muy poderoso. Mis amados, se hizo millonario, pero aún así Isaac no se olvidó de algo importante. Yo le pregunto en esta mañana, ¿dónde están los bendecidos? ¿Dónde están los prósperos por el Señor? Levante la mano. Amén. Pues tú y yo somos los Isaac de este tiempo, que tampoco nos olvidamos de algo muy importante, que es lo que vamos a tratar en esta mañana. Mis amados, Isaac se acordó que su padre Abraham había abierto unos pozos, pero que los filisteos los habían cerrado. Pero hoy, en este día, yo me quiero referir proféticamente a puertas de este reinicio, a puertas de nuevamente volver a la normalidad, de no olvidarnos de los pozos de este glorioso evangelio que nos dejó el Señor Jesucristo, que no son del Padre Abraham, sino que son de nuestro Padre Dios, que vino Jesucristo y los abrió, que son más que un pozos, que son una fuente de vida para bendición de nuestras vidas y de nuestras generaciones. Mis amados, los filisteos han entrado a la iglesia, no solamente en nuestra ciudad, sino en el mundo entero, y han cegado esos pozos y los han llenado de tierra. Por eso, hoy en este tiempo, a puertas de este reinicio, se requiere de alguien con el espíritu de Isaac, que aún siendo próspero, rico y bendecido, que en medio de la bendición no se olvide de la responsabilidad con los pozos del Padre, con la herencia del Padre, con la palabra del Padre. Dice el verso 18 de Génesis 26, dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Mi amado, una de las cosas que me impacta en este pasaje es que Isaac abrió los pozos, pero lo llamó por los mismos nombres que su padre los había llamado. Isaac fue un hijo responsable, mis amados, como somos tú y yo,
y honró a su padre, recordó que esos pozos habían sostenido a sus padres, a sus siervos, a la generación anterior, a sus ganados, y debía abrirlos, y los honró con el mismo nombre. Pero hoy no vamos a hablar de los pozos de Abraham, de los pozos que abrió Isaac, sino de los pozos que Jesús cavó para nosotros y nos dejó abiertos para nosotros. Es una fuente que fluye, es un río de bendición. Pero por eso, mis amados, en este reinicio, Dios está buscando gente que tenga el espíritu de Isaac y se atrevan a abrir los pozos, que aún en la bendición, que aún en la prosperidad, no se olviden de esta responsabilidad. ¿Cuál? De abrir los pozos del Padre Dios que el enemigo ha cerrado, porque en esos pozos hay aguas que van a saciar no solamente la sed nuestra, no solamente la sed de la iglesia, sino de toda la humanidad. ¿Sabes qué pasó con la iglesia después de la muerte de los primeros apóstoles? Pues empezaron a aparecer filisteos que se infiltraron en la iglesia y cerraron los pozos de este glorioso evangelio. Por eso, mis amados, a través de los tiempos, de tiempo en tiempo, Dios envía a sus siervos para que abran esos pozos que los filisteos han cerrado. Escúchalo bien, no son pozos nuevos, no es un nuevo descubrimiento, no es una nueva revelación. No hay nada nuevo en el evangelio de Jesucristo. Todo lo que Dios nos quería decir, ya lo dijo en su bendita palabra. Por eso escúchalo bien. Si alguien te dice, tengo una nueva revelación, no lo creas, porque es un engaño, es un invento de Satanás para sacarte del camino. Si tú no la encuentras, esa revelación, en las palabras de los evangelios, en las palabras que Jesús dejó en los evangelios, o en las palabras que dijeron sus apóstoles en la Biblia, esa tal revelación no es de Dios, es un invento, es una mentira, es un engaño de Satanás. No lo crea, no hay ninguna nueva revelación. Lo que Jesús dijo está escrito en su palabra y permanece para siempre. Mis amados, hay una tendencia de querer reformar las doctrinas fundamentales que Jesucristo nos dejó, cambiarles el nombre, reformarlas, hacerlas más apetecibles a la gente, sí, como entretener a la gente, que la gente no se aburra. Se quiere presentar un evangelio acorde a los cambios del mundo. El mundo va cambiando todos los días, ¿cierto? Cada día es más contemporáneo, más actual. Y de la misma manera, el evangelio se quiere volver más secular, modernista, de acuerdo a los cambios del mundo. Pero nos olvidamos que lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. En este mundo puede cambiar todo, puede cambiar la cultura, puede cambiar los países, las naciones, puede cambiar todo lo que creamos, pero lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mis amados, si Dios nos manda a abrir esos pozos, vamos a llamarlos por los mismos nombres que nuestro Padre lo llamó. Hoy, en este día, vamos a empezar a abrir algunos pozos de nuestro Padre. Para algunos será un recordatorio, para algunos lo tienen tapado y cerrado esos pozos, porque los filisteos lo han cegado. ¿Cómo? Con falsas doctrinas, con falsas ideologías, con el evangelio contemporáneo, con el evangelio humanista, con el evangelio de la prosperidad, de la autoayuda, del éxito, ¿cierto? De la revelación supuestamente de este tiempo. Lo han cegado, han sellado esos pozos. Por eso es que la iglesia está sedienta y anda buscando cuanta cosa hay que le sacie la sed, porque desafortunadamente los pozos que el Padre dejó, muchos están cegados. Pero en esta mañana estamos tú y yo para abrir esos pozos del Padre, para abrir esas doctrinas esenciales y fundamentales que Jesús dejó para caminar en la vida cristiana. Y el primer pozo que hoy vamos a abrir es el pozo de
la cruz. Diga conmigo, el pozo de la cruz. ¿A qué se refiere esto? Vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 2 y dice: hermanos, estaba hablando el apóstol Pablo, cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras elocuentes ni elegantes, ni conceptos profundos, porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuál era el evangelio que presentaba Pablo? El evangelio de Jesucristo y de su muerte en la cruz del Calvario. Ese pozo, el pozo de la cruz, el que tenemos que empezarlo a abrir nuevamente, volver a los rudimentos de la palabra, volver a los fundamentos del evangelio. Escúchalo bien. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mis amados, la cruz no es popular, por eso se ha removido, se ha quitado de la predicación. No se habla de la cruz, no se habla de la muerte, no se habla de la resurrección de Cristo, porque eso no es popular. ¿Cuáles son las prédicas que generalmente se escuchaban en este tiempo, antes de esta pandemia? Bendición, bendición y bendición. Pero ¿dónde están las otras doctrinas de la palabra de Dios? Cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos del pozo de la cruz, no me refiero a la cruz que alguien cuelga en su casa o la tiene en su cuello. Bien, que la cruz simplemente es el instrumento donde Jesús fue crucificado. Y si tú la quieres colgar en tu cuello, no tiene problema. Pero tú no puedes descansar o tener tu confianza en esa cruz. Porque cuando la palabra de Dios habla de la cruz, no habla del instrumento, no habla simplemente de una cruz. Cuando Jesús habla de la cruz, cuando la palabra de Dios habla de la cruz, habla del misterio de lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Mis amados, la cruz es señal de oprobio. Cuando alguien se cuelga una cruz, se está colgando un instrumento que los romanos utilizaban para matar a la gente. Es como colgarse una silla eléctrica. Pero si tú crees que es bueno para ti, no tienes ningún problema. Tú puedes dejar la cruz ahí en tu cuello, o si la tienes colgada, déjala ahí. Pero mi amado, eso no produce ningún poder en ti, porque lo que produce poder es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y cuando la palabra habla de la cruz, está hablando del misterio de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La cruz es señal de oprobio. Mira lo que dice 1 Corintios 1:18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto en nosotros es poder de Dios. Para los impíos, para los que se pierden, para los incrédulos, la palabra de la cruz es locura, es una tontería. Pero para nosotros es poder de Dios. Cuando hablamos y declaramos el poder de la cruz, eso nos fortalece, eso nos lleva, nos encamina al propósito de Dios. Mis amados, Pablo sabía que la cruz había cambiado su vida. Por eso dice allí en Gálatas 6:14: yo en cambio solo me sentiré orgulloso, solo me sentiré satisfecho de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se gloriaba Pablo? ¿De qué se sentía satisfecho? ¿De qué se ufanaba? Decía: yo me siento orgulloso de haber creído en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo: gracias a su muerte, gracias a la muerte de Jesús, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Ya no me importa lo que la gente diga. Es como si yo hubiera muerto para este mundo, porque yo ya no vivo ya, mas Cristo vive en mí. Mis amados, esa cruz no es solo para que tú vayas y cuelgues tu pecado. Como dice la palabra allí en Colosenses: el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, gritándola de nosotros y clavándola en la cruz. Eso hizo Jesucristo por nosotros. Pero
no es toda la predicación de la cruz. Parte de la predicación del Evangelio de la cruz es decirle a la gente que no puede vivir como le dé la gana, que no puede vivir como quiera, que tienes que tener la misma experiencia que tuvo Pablo, que dice allí en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados, para poder tener esta experiencia, tenemos que abrir nuevamente este pozo, el pozo de la cruz, para que la gente sepa que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros. Es decir, yo ya no hago lo que quiero, no digo lo que se me ocurra, no voy donde quiera, ya no gasto el dinero como quiera, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora yo obedezco lo que me dice Dios. Yo me quedo en el lugar donde Dios me dice. Yo trabajo en lo que Dios me dice, porque soy guiado por el poder de Dios, porque estamos justificados con Cristo juntamente. ¿Qué quiere decir crucificado? Estamos caminando en la misma obediencia que Cristo Jesús. Estamos caminando en la misma obediencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos al par con Él, caminamos de igual manera con Jesucristo. Para algunos, la cruz es una vergüenza. ¿Por qué? Porque la cruz ofende al intelectual, ofende al filósofo, ofende al humanista, ofende al materialista, al millonario, al rico y también al pobre. Porque la cruz siempre ofenderá al que no quiere arrepentirse. Cuando se habla de la cruz y de salvación, mi amado, algunos salen corriendo, les causa repulsión. ¿Por qué? Porque la cruz siempre va a ofender al que no se quiere arrepentir. ¿Y por qué? Porque en la cruz está Jesús, en la cruz está el amor de Dios, como dice la palabra en 2 de Corintios 5:19. Dicho en otras palabras, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros este mensaje de la reconciliación. Cristo estaba con Dios, Dios estaba con Cristo ahí en la cruz, reconciliándonos al mundo con Él, no tomando en cuenta nuestros pecados. Tú quitas, tú remueves la cruz y no hay evangelio, solo sería una filosofía. Todos aquellos grupos que no enfatizan ni la sangre de Cristo, ni la cruz de Cristo, terminan siendo sectas. Ahora, la vergüenza de la cruz era que el reo lo colgaban desnudo. A Jesucristo lo colgaron desnudo. Esas fotos que por ahí se ven a Jesucristo en el madero de la cruz, con un pequeño lienzo cubriendo sus partes genitales, eso no es así, eso no es real. A mi Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, lo colgaron desnudo. ¿Sabe para qué? Él fue avergonzado, Él llevó la vergüenza para que tú no seas avergonzado. Él llevó el rechazo, la culpa, para que tú no te sientas rechazado, para que tú no te sientas culpable. Jesucristo llevó la vergüenza en la cruz para que tú no sientas vergüenza. Por eso no te avergüences de la cruz, no te avergüences del Evangelio, como dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No te avergüences de ser llamado cristiano, no te avergüences de escuchar la palabra, no te avergüences de cantar cánticos de adoración en tu casa, que tus vecinos te oigan, que la gente te oiga, que tú eres cristiano. No te avergüences, porque Jesucristo ya fue avergonzado por ti y por mí. La muerte de Jesús en la cruz borró el pecado de la humanidad. En la cruz Jesús completó todo para la raza humana. En la cruz del Calvario encontramos todo lo que necesitamos. Ningún hombre puede estar alineado con el cielo si no es a través de la cruz de Cristo. No hay otro camino, mis amados. La cruz es la llave, la cruz es el puente que nos conecta al cielo.
Toda la liberación que viene a nosotros es por la cruz. Las bendiciones, la salud, la sanidad, el favor, el cuidado, es a través de la cruz de Cristo. La cruz es la base fundamental para proveer a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Cualquier cosa que tú necesites, ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo: consumado es, hecho es. Mi amado, ya Jesucristo pagó tu sanidad, pagó tu liberación, pagó tu bendición, para que tú la reclames en el nombre de Jesús. Cuando tú no reconoces el poder de la cruz, no puedes recibir esas bendiciones. Escúchalo bien. Cuando tú no reconoces el poder de la cruz, cuando tú no reconoces que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y pagó nuestros pecados, no puedes recibir estas bendiciones. ¿Por qué? Porque nuestra fe, tu fe y mi fe, está basadas en la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él terminó y Él dijo: hecho está, consumado es. Él lo hizo completo. Él pagó por nosotros el pecado que nosotros deberíamos pagar, y Él cambió nuestra maldición, la cargó Él para que nosotros llevemos la bendición. Él fue lacerado, golpeado, vituperado para que nosotros tengamos salud. Él llevó la pobreza para que nosotros seamos enriquecidos. La obra terminada de Jesucristo en la cruz es completa. Por eso, si tú no crees en la cruz, no puedes recibir estas bendiciones. Segundo, nuestra fe está basada también en la revelación de su resurrección. Jesucristo fue a la cruz, murió, pero resucitó y vive para siempre en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y número 3, en conocer que su poder, que ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros, en su iglesia, en el remanente fiel, en los que creen en Jesucristo, en los que creen en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, en su resurrección, y nos hemos acogido al nuevo pacto, al pacto de la sangre de Cristo. Mis amados, recuérdalo, tú tienes que conocer ese poder que tenemos en Dios, que Dios nos lo ha dado. Y escúchalo bien: en la cruz Cristo borró nuestros pecados después de que nos arrepentimos, no antes. Él llevó los pecados, los cargó, pero Él los borra cuando tú y yo nos arrepentimos. Por eso en esta mañana yo quiero hacer un llamado de salvación. Si hay alguien que no creía en la cruz, que era simplemente un simpatizante del Evangelio, que no había entendido el poder de la cruz, el misterio de la cruz, que la cruz es el puente, la cruz es la llave que nos lleva a la vida eterna, déjame decirte que en esta mañana está aquí el Espíritu Santo para traerte convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que tú puedas arrepentirte de todos tus pecados. Porque cuando en el momento que tú te arrepientes de todo tu corazón, Jesús borra tus pecados y ya no se acuerda más de ellos. Somos limpios, somos libres de la muerte y de la condenación eterna. Por eso yo te invito en esta mañana a que repitas conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, había sido un simpatizante de ti, de oídas te había oído, pero hoy tu palabra ha llegado a mi corazón. Y hoy creo en la cruz, que es la fuente de bendición. Hoy creo en el misterio, en lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, lo que Jesucristo hizo por mí. Por eso vengo delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Lávame en tu sangre preciosa y límpiame de toda mi maldad. Diga hoy: renuncio al mundo, a la carne, al diablo y a toda alianza hecha con las tinieblas, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra a morar a mi corazón. Desde hoy en adelante soy un hijo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.